pasa a vosotros, hermanos? Estamos en nuestra primera porción del libro de Éxodo, esta porción que se llama Los Nombres, y vamos a iniciar ahora nuestra cuarta lectura, que es empezando nuestro capítulo número 3. Ya vimos que Moisés pues huyó, tuvo que huir hacia Madián, y pues ahí ya tiene a su familia, a su esposa, a su hijo. De momento es todo lo que nos contó la escritura, y pues vamos a ver en este capítulo 3 la primera vez que Dios se le revela o le habla a Moisés, y con el propósito con el cual le habla, que es decirle que ha llegado el momento de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud opresora de los egipcios. Y pues empezamos entonces nuestra cuarta lectura. Estamos empezando el capítulo 3. Dice: y Moisés estaba pastoreando al rebaño de Yetro, su suegro. Y vamos a entender algo. Es interesante cómo todos los grandes dentro de la escritura fueron pastores, desde Abel hasta ahora que vemos Moisés. ¿Por qué este interés en el pastoreo? Bueno, porque van a ser personas que son, digamos, dirigentes, están a cargo de otras personas, y que se alejan de las multitudes, multitudes que pueden causar presión hacia lo malo, hacia el pecado. Ahora también, al estar alejado de la gente, pues está más en contacto o como en comunicación con nuestro Dios, ¿no? Pues también algo para recalcar: a veces necesitamos también alejarnos un poco de las masas y para estar en mejor comunicación con nuestro Dios. Entonces dice que Moisés estaba pastoreando al rebaño de Yetro, su suegro, ministro o sacerdote de Madián, y condujo al rebaño detrás en la orilla de pastoreo en el desierto. A ver, ¿cómo que condujo al rebaño detrás? Y dice que en el desierto. ¿Quién pastorea en el desierto? Bueno, podemos entender que en la orilla del pastoreo, sí, en la orilla del pastoreo del desierto, deja ahí al rebaño, y cuando dice detrás es porque alguna se le escapó por ahí hacia el desierto. Entonces Moisés tuvo que ir por ella. Y dice entonces: llegó al monte del Todopoderoso, a Horeb. Y este monte es muy importante porque ahí va a suceder primero esta profecía, esta primera diálogo que van a tener Dios con Moisés. Y pues más adelante también vamos a ver, porque es un monte muy importante. Dice entonces, verso 2: y se le apareció un ángel de Dios a él en una llama de fuego de dentro de la zarza. Y vio, y he aquí que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Y dijo Moisés: me apartaré ahora y veré a la visión grandiosa esta. ¿Por qué no se quema la zarza? Y entonces vamos a entender algo. El fuego no quema si no es por la voluntad de Dios. Si Dios no lo permite, el fuego no quema. Dios está por sobre la naturaleza. Lo vemos aquí con Moisés con la zarza, y lo vemos también con los amigos de Daniel en el horno de fuego allá en Babilonia. Entonces decimos, esto es lo sorprendente. Ahora, si Dios tiene potestad de algo tan pequeño o tan sencillo como que el fuego queme o no queme, pues cuánto más en lo que es el resto del mundo. Todos somos movidos por nuestro Dios. Todo es manejado por nuestro Dios. Dice entonces que Moisés tiene esta curiosidad, ¿no? Que se va a acercar. Verso 4: y vio Dios que se apartó dirigiéndose a ver, y llamó a él, el Todopoderoso, de dentro de la zarza. Entonces vemos que cuando la persona, en este caso Moisés, muestra ese interés y se acerca para tratar de entender mejor lo que pasa o cómo es que ocurren las cosas en nuestra vida, es cuando Dios se revela. Y le dijo: heme aquí. Hemos hablado en otras ocasiones que cuando es algo muy preciado, algo muy querido, Dios lo llama 2 veces. Dice entonces verso 5: y dijo: no te acerques acá, descalza tus zapatos de sobre tus pies, porque el sitio que tú estás... Ah, creo que volvimos ahora sí bien. Estábamos diciendo entonces en el verso 5 que Dios le dice que se descalce, que se quite sus zapatos, porque el lugar que está pisando, donde está parado, es tierra santa. ¿Y qué quiere decir esto?
Me preguntaba una hermana en la semana si entonces nosotros no deberíamos descalzarnos en la iglesia. Todo tiene un sentido, un significado. Esto que se le dice a Moisés es como, vamos, es como el contacto que tienes, tu zapato, tu calzado, con la tierra, con lo más material. Aquí Moisés está a punto de recibir la palabra de Dios, una ordenanza sobre lo que quiere que se haga. Entonces debe desprenderse de eso material, debe dejarlo para poder entender perfectamente la palabra de nuestro Dios. Nosotros, en un sentido más simbólico, pues es igual, debemos desprendernos, olvidarnos de todo esto material, dejarlo de lado para concentrarnos totalmente en la palabra de nuestro Dios. Hacer esta diferencia cuando estamos con nuestro Dios es estudiar plenamente al 100 para tratar de entender lo que es su voluntad y ponerla por obra en nuestras vidas. Decíamos entonces, verso 6, y dijo: yo soy el Dios todopoderoso de tu padre, Dios todopoderoso de Abraham, Dios todopoderoso de Isaac y Dios todopoderoso de Jacob. Y ocultó Moisés su rostro porque temió observar a la gloria del Todopoderoso. Vemos que cuando Moisés entiende quién es el que le está hablando, bueno, por respeto, por reverencia, oculta su rostro pues para no ver. Dice el verso 7, y dijo Dios: ver, he visto, quiere decir que se ha revelado para él al sufrimiento de mi pueblo, que está en Egipto, y al clamor de ellos he escuchado por causa de sus esclavizadores, pues he sabido a sus dolencias. Y decíamos en la lectura pasada que todos estos verbos que hablan en cuanto a actividades humanas, lo pone la Escritura, no porque nuestro Dios haga esto, decimos, Él está por sobre lo natural, más allá de todo lo creado, pero lo pone para que entendamos. Cuando dice he visto, quiere decir todo esto sufrimiento, todo lo que han pasado, cómo conspiró, cómo actuó Faraón para esclavizarlos sí, totalmente malvado. Dice, he escuchado, vimos que el pueblo de Israel oró, clamó hacia Dios desde su dolor, y he sabido a sus dolencias, todo, absolutamente en lo oculto, en lo que intentaron hacer en secreto, todo lo sabe nuestro Dios. Y ahora viene lo importante, ya sé lo que pasado, ahora qué pasa, verso 8, he descendido para salvarlo de la mano de Egipto y para hacerlo subir de la tierra aquella a una tierra buena y amplia, a una tierra que emana leche y miel. Dice que los egipcios los oprimían, bueno, ahora van a una tierra amplia, donde no se sientan de nuevo como atrapados, encarcelados. Ahora, a partir de aquí nos va a mencionar mucho la Escritura una tierra que emana leche y miel. ¿Por qué es interesante o para qué le sirve a un esclavo azotado y torturado la leche y la miel? ¿Qué significa esto? Bueno, la leche tiene este poder nutritivo, se le da a los bebés precisamente, es lo único que se les da a los bebés, es cierto, en su principio de la vida, para que se vayan desarrollando y crezcan fuertes, sanos, y la miel es esta dulzura. Ahora, si el pueblo quiere ser un verdadero pueblo temeroso de Dios, entregarse completamente, debe tener esto de la leche, ser un pueblo nutrido. ¿De qué manera? Con la palabra de Dios, con el estudio constante de la palabra de Dios, su voluntad. Y la miel, allá en el Salmo 19, David compara a la ley de nuestro Dios, a su enseñanza, que es más dulce que la miel. Entonces, debe ir acompañado de esta manera. El estudio de la palabra de nuestro Dios debe ser algo agradable, algo dulce. No es a fuerza y apréndetelo y memoriza y repite. No, debe ser un deleite, algo dulce, algo agradable. Es lo que nos va a manejar para ser un verdadero pueblo de Dios y entonces tener esta bendición de parte de Él. Dice, al lugar del cananeo, del geteo, del amorreo, del fereceo, y del gibeo y el jebuseo. Y ahora, he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí, y también he visto a la opresión con la que los egipcios oprimen a ellos.
decíamos, por eso dice una tierra amplia, porque ya vi cómo lo oprimen. Verso 10, y ahora ve y te enviaré al faraón y saca a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Y dijo Moisés al Todopoderoso, ¿quién soy yo que iré al faraón y que sacaré a los hijos de Israel de Egipto? Moisés le hace dos preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Cómo voy a ir yo ante faraón? Yo no, ¿cómo crees? ¿Cómo alguien tan pequeño como yo va a llevar a cabo una obra tan grande? Y la siguiente pregunta, ¿que sacaré a los hijos de Israel de Egipto? Es decir, Moisés cuando defendió a el hebreo y cuando trató de, detener la pelea que tenían estos dos hebreos, Moisés ahí se dio cuenta que el pueblo pues no estaba unido, que el pueblo practicaba más esto de las injusticias, hablar mal unos de otros. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo un pueblo que no tiene méritos lo vas a rescatar? ¿Cómo por qué? Y Dios le va a contestar ambas preguntas. Dice el verso 12, y dijo, porque estaré contigo. Aquí le contestó la primera pregunta. Moisés dijo, bueno, ¿cómo yo? ¿Quién soy yo? Yo soy una persona pequeña. No, ¿cómo crees? Pero Dios le está diciendo, yo estaré contigo. Es decir, no va a ser por tu fuerza, ni con tus palabras, no, yo. Va a ser con la fuerza de Dios, con el poder de Dios, con las palabras de Dios. Y la segunda respuesta dice, y esta es para ti la señal que yo te envié. Cuando saques a el pueblo de Egipto, servirán a el Todopoderoso sobre el monte este. Dios le dice, ok, no tienen mérito, tienes razón, pero en un futuro, cuando tú liberes al pueblo, van a regresar a este monte, al monte Horeb, o con otro nombre que se le conoce, el monte de Sinaí. ¿Qué va a pasar en este monte? Nosotros sabemos que van a recibir toda la ley de Dios, toda la enseñanza. Entonces, Dios me está diciendo, de momento no tienen méritos, pero por el hecho de que a futuro van a recibir la palabra de Dios, ese es su mérito. Por eso merecen sacarlos. Es algo interesante, porque entonces aprendemos que la persona, aunque no merezca la bondad divina, puede acreditársela a cuenta de una superación espiritual en el futuro. Y esto es interesante, o una gran enseñanza. Verso 13, y dijo Moisés al Todopoderoso, he aquí yo he de venir a los hijos de Israel, y diré a ellos, el Dios Todopoderoso de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y me dijeron a mí, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les diré a ellos? Y dijo el Todopoderoso a Moisés, seré eternamente el que seré. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, con la fuerza de este nombre me envió a vosotros. Y el tratar de entender esta frase es muy, muy profundo, este estudio. El tratar de explicarlo y el tratar de comprenderlo es bastante amplio y nos podríamos llevar horas. Pero ciertamente ese no es el propósito de momento de estas transmisiones. Así que vamos a dar una explicación, o dos explicaciones por lo menos, que son un tanto sencillas, tanto de explicar como de entender. Dice entonces, seré eternamente el que seré. ¿Y qué entendemos con esto? Bueno, podemos decir que la creación, todo el mundo, no podemos vivir si no está Dios con nosotros. No podemos sobrevivir. La creación depende totalmente de nuestro Dios. Y a la inversa, Dios puede existir si no existiera lo creado. Dios no depende para nada de la creación, de la naturaleza, de nada. Dios por sí mismo ha sido, es y será para siempre, por todos los siglos. Entonces podemos entender esto de esta forma. Ahora, la versión Reina Valera dice, yo soy el que soy. Quiere decir, o una explicación podría ser que Dios juzga con la misma vara. Dice el Salmo 121 que es tu sombra a tu mano derecha. Es decir, lo que tú hagas, como tú te conduzcas, así Dios se va a conducir contigo. Si tú das ayuda al necesitado, Dios va a abrir sus manos y va a derramar sobre ti y sobre tu vida bendiciones. Esto también es una prueba de la existencia y la conducta de Dios en el mundo.
Y pues nos quedamos con estas explicaciones de momento. Verso 15. Y dijo nuevamente el Todopoderoso a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Dios, el Dios Todopoderoso de vuestros patriarcas, Dios Todopoderoso de Abraham, Dios Todopoderoso de Isaac y Dios Todopoderoso de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para la eternidad y este es mi recuerdo para toda generación y generación. Y entonces está diciendo que con este nombre o por medio en el recuerdo de lo que hicieron los patriarcas, de esas enseñanzas que tuvieron, de ese apego que tuvieron hacia Dios, ese pacto que tuvo Dios para con ellos, esa promesa, Dios, a pesar de que el pueblo puede no portarse bien o no ser meritorio, Dios lo va a recordar siempre. Dios va a proteger a su pueblo, Dios va a cuidar a su pueblo, dice, por generación y generaciones. Desde que dio esta palabra, han pasado más de 3.500 años y hasta nuestros días se sigue acordando de su pueblo, sigue existiendo. Pueblos van, pueblos vienen, imperios van, imperios vienen, aparecen, desaparecen, pero el pueblo de Israel sigue hasta nuestros días y seguirá, porque Dios recuerda este pacto por toda la eternidad. Y pues hasta aquí concluimos nuestra cuarta lectura. Si Dios permite, continuaremos más adelante. Pasa a vosotros.